Bueno, regresamos a esta clase de psicosomática y bueno, después de haber descubierto las causas generales o las etiologías, pues vamos a darnos cuenta que muchas de las etiologías, muchas de las causas son muy similares, es decir, muchas de las causas se parecen en su esencia. Sin embargo, es importante destacar que a pesar de que tengan un origen muy similar, bueno, pues tienen distintos caminos de expresión las enfermedades. Entonces, algo que tenemos que recordar y que les tengo que recordar a estas alturas, a esta altura de la explicación para poder proseguir, es que las enfermedades psicosomáticas son afecciones reales. Es decir, si hay una modificación del cuerpo, ¿sí? Si hay una enfermedad, si existe, si hay una modificación del cuerpo, es decir, que de alguna manera alguna de las funciones del cuerpo están comprometidas, es decir, que están en riesgo, ¿sí? Que son reales, que tienen un origen en nuestras emociones, en nuestras actitudes y en nuestros pensamientos, es cierto. Sin embargo, no tenemos que perder o tenemos que tener muy en consideración el hecho de que las enfermedades psicosomáticas son afecciones reales, es decir, muchas enfermedades que nosotros conocemos tienen un origen psicológico. Sin embargo, no quiere decir que sean enfermedades ficticias, ¿sí? Algo que tenemos que diferenciar de las enfermedades psicosomáticas, por ejemplo, ¿sí? De cuerpo y mente, son distintas de las enfermedades llamadas o de los trastornos de conversión. Son distintas. Porque aquí sí hay una modificación del cuerpo, sí hay una disfunción, una falla en los órganos. Y en las enfermedades o en los trastornos de conversión no hay una falla. No falla el órgano, no falla el cuerpo en sí, falla la función. Sin embargo, estas no nos ocupan, no las vamos a ver, ¿sí? Pero hay mucha controversia y hay mucha confusión respecto a la distinción que se hace en los trastornos de conversión a los trastornos psicosomáticos. Y la diferencia fundamental radica es que en las trastornos psicosomáticas o en las enfermedades psicosomáticas sí hay una situación de disfunción orgánica, sí hay una situación de daño al órgano. Y ahí podemos ver muchas enfermedades que vamos a ir desmenuzando poco a poco. Se emprenden distintos caminos, es decir, hay 3 vías principales para las manifestaciones de las enfermedades psicosomáticas, ¿sí? 3 caminos, digámoslo así, ¿sí? Uno es el camino inmunitario, otro es el camino endocrinológico, y otro es el camino del sistema neurovegetativo o del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Son 3 caminos distintos, ¿sí? En todos el origen es el cerebro. El cerebro, recordemos, es el órgano de nuestra mente. El punto de partida es el cerebro en todos los casos. Sin embargo, adquieren distintos caminos o modifican distintas rutas para manifestarse en un síntoma específico. La ruta inmunitaria, ¿sí? El sistema inmunitario
en nuestro sistema de defensas. ¿Sí? Una de las rutas de la expresión del síntoma psicosomático o de la enfermedad psicosomática es a través del sistema inmunitario, es decir, cuando comienzan a fallar nuestras defensas. Otra de las vías es a través del sistema endocrinológico. ¿Qué es esto? Nuestras hormonas. Cuando el funcionamiento endocrino o el funcionamiento hormonal normal de nosotros se ve afectado por una situación mental, estamos por este camino, es decir, esto se va a manifestar en alguna enfermedad hormonal, desde la diabetes, la amenorrea idiopática, vamos a verlo más adelante, y el sistema neurovegetativo o el sistema nervioso autónomo es de las funciones de nuestro cuerpo que están relacionadas con esta parte de nuestro sistema nervioso, es decir, las funciones neurovegetativas, ¿como cuáles? Como el latido cardíaco, el latido del corazón, la actividad gástrica, etc. Entonces, tenemos tres caminos para la expresión del síntoma psicosomático. Un camino es el inmunitario, cuando empiezan a fallar nuestras defensas, es el primero que vamos a ver. El camino endocrinológico, cuando nuestro funcionamiento hormonal comienza a fallar. Y el sistema neurovegetativo, es decir, cuando todas aquellas funciones o todas aquellas características de nuestro cuerpo que funcionan por sí solas comienzan a fallar, ¿como qué? Como el latido cardíaco, en especial, y nuestro sistema gástrico. Repito, hay tres caminos para la expresión: el sistema inmunitario, el endocrinológico y el sistema neurovegetativo. Todos los caminos comienzan con algún mal funcionamiento o con un funcionamiento anómalo de nuestro cerebro. Es decir, hay pequeñas modificaciones o grandes modificaciones en nuestro cerebro que comienzan a desencadenar cambios. El primero que vamos a ver de ellos en esta sección va a ser el camino inmunitario. ¿Sí? Los otros dos los vamos a ver más adelante. ¿Sí? El camino inmunitario. Vamos a ver primero qué es el sistema inmune. El sistema inmune es el sistema de nuestras defensas. ¿Sí? Las defensas de nuestro cuerpo ante infecciones, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo se defiende el cuerpo de infecciones? ¿Ah? Una de las principales formas en las que el cuerpo se defiende de las infecciones son los llamados conocidos síntomas o la fiebre, por ejemplo. ¿Qué es la fiebre? La fiebre puede considerarse una enfermedad, pero no lo es tal. Es una estrategia del cuerpo para defenderse de algún organismo invasor. ¿Qué es lo que hace el cuerpo a través de la fiebre? Elevar la temperatura para matar los bichos y las cosas que desde fuera vienen y nos atacan. Entonces, la fiebre es uno de nuestros sistemas de defensa. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Suelta sustancias que se llaman pirógenos. Los pirógenos sustancias son, para no, vaya, no somos inmunólogos ni nos estamos formando como tal, digamos que son sustancias que hacen que el cuerpo eleve su temperatura, ¿sí? Es un sistema de defensa. Otro sistema de defensa, pues, es la inflamación. El cuerpo empieza a soltar prostaglandinas, que son hormonas, para crear inflamación. Es decir, es muy común que a veces cuando te rasguña un gato o te golpeas contra algo o te clavas alguna astilla, el cuerpo comience a tener una inflamación completa. ¿Por qué? Porque el cuerpo de alguna manera está cercando, deponiendo un cerco, un yellow line, para que esa infección o esa sustancia que te está atacando no corra más allá del cuerpo, es decir, que de alguna manera no salga de la inflamación en sí. Bueno,
Esto lo hace el cuerpo a través de unas sustancias que se llaman prostaglandinas, y si te puedes dar cuenta también es otra estrategia del cuerpo para generar un cerco, para defender al cuerpo mismo. Otra es, por ejemplo, los llamados síntomas de alergia. La alergia también es una manera del cuerpo para defenderse de lo que le está haciendo daño. Por ejemplo, el estornudo, la comezón, la irritación, es una manera del cuerpo de sacudirse de las cosas de las que él siente que está siendo amenazado. Una alergia, por ejemplo, o los síntomas en los síntomas del resfriado. ¿Qué es lo que está haciendo el cuerpo? El cuerpo lo que está haciendo es deshacerse de las cosas que le está haciendo daño o que interpreta como dañino. Esto lo hace a través de unas sustancias que se llaman histaminas. ¿Sí? La histamina, ¿qué es lo que hace? La histamina es todo el cerco o toda la sustancia que nos causan estornudos, que nos causan irritación, que nos causan enrojecimiento de nuestras mucosas. ¿Para qué? Para que de alguna manera nos demos cuenta, o el resto del cuerpo se empiece a dar cuenta, pues que está pasando por una infección. Estas son algunas de las maneras en las que el cuerpo se defiende. Faltan algunas maneras o unas estrategias de defensa del cuerpo que nosotros interpretamos como enfermedad, pues son las llamadas, por ejemplo, la sudoración excesiva. También en muchas de las ocasiones es un síntoma de que estamos siendo infectados, porque es lo que hace el cuerpo, producir sudor o hacer lo posible porque se vaya la infección a través del sudor mismo. Es una estrategia. La sudoración, por ejemplo, el vómito, ¿sí? Se te revuelve el estómago, ¿para qué? En muchas de las ocasiones, cuando hay una infección de las vías gástricas, de las vías, de la vía gastrointestinal, el cuerpo induce al vómito, ¿para qué? Para sacar aquello que te hace daño. Si tú te intentas tragar algo que el cuerpo sabe que te está haciendo daño o que interpreta como dañino, se va a producir el vómito. Y otra estrategia de defensa del cuerpo, pues es la diarrea. ¿Qué hace el cuerpo cuando hay una afección del sistema gastrointestinal, al menos de estómago para abajo? Lo que hace es querer deshacerse rápido. Cuando algo te cae mal, el cuerpo inmediatamente te produce diarrea para que aquello que potencialmente le está haciendo daño o que puede ser objeto de una infección, bueno, pues sea eliminado. Digamos entonces que el cuerpo naturalmente tiene un sistema de defensas, ¿sí? Pero ¿cómo actúan estas defensas? Estas defensas actúan a nivel celular, ¿sí? En nuestro cuerpo tenemos en nuestra sangre y en todo nuestro cuerpo tenemos unas células blancas de nuestra sangre que se llaman linfocitos, otras células que se llaman macrófagos, ¿sí? Células B, que se producen ¿dónde? En el vaso, es un órgano, y células T, que se producen ¿dónde? En el timo, ¿sí? El vaso está a esta altura, el timo está a esta altura, producen células que sirven ¿para qué? Para comunicarse entre sí y alertar al cuerpo de la presencia de algo. El sistema inmunitario tiene muchísimas más células encargadas, pero vamos a hacer un esquema lo más general posible para entenderlo rápido, ¿sí? Las células blancas o los linfocitos son células que viajan a través de la sangre, ¿para qué? Para estar checando o para estar monitoreando la presencia de algunas infecciones. Los macrófagos se encargan básicamente de comer células que no les están sirviendo. Las células T y las células B tienen una función específica, una recopila información y otra la reproduce. Y entonces estos 4 células están en todo nuestro cuerpo haciendo un monitoreo de cuáles son las condiciones actuales del mismo, si hay una infección o no. ¿Para qué? Para empezar a actuar. Digamos entonces que estas células, ¿sí? Los linfocitos, los macrófagos, las células B y las células T, ¿sí? Son como pequeños soldados del cuerpo. Ahora,
¿Qué tendrá que ver? O cómo estos soldados del cuerpo, o cómo estos sistemas de defensa, que es bastante sofisticado, puede verse afectado por nuestros pensamientos. Bueno, vámonos hacia atrás. Recordemos entonces que estos soldados obedecen órdenes, finalmente. El cerebro, ¿sí?, envía señales y se han comprobado que hay terminaciones nerviosas, es decir, que hay nervios que parten de nuestro sistema nervioso que tienen conexión directa con el timo, con el vaso. El timo produce una de las escuadrones de estos soldados, que son las células T, y el vaso, pues las células B. Células B y células T. Tiene condición directa, es decir, tienen comunicación directa con estos dos grandes centrales de producción de estas dos células, ¿sí? Cualquier emoción, en especial el estrés, ¿sí?, va a hacer que el cuerpo produzca dos tipos principales de hormonas: cortisol y adrenalina. ¿Sí? El cortisol y la adrenalina son células del estrés, es decir, son neurotransmisores, son sustancias, digámoslo así, que se encargan, por ejemplo, la adrenalina se encarga de acelerar. Recordemos, la adrenalina es aquella sustancia que se encarga de que nuestro corazón lata más rápido. No sé si hayan ustedes escuchado la adrenalina en otra situación. La adrenalina es aquella sustancia de la alerta, Cuando nosotros estamos alertas o estamos ante una situación que nos da miedo, pues nuestro cuerpo empieza a interpretar aquella situación como peligrosa y empieza a acelerar el cuerpo. Es decir, comienza, por ejemplo, a tener más latido cardíaco, empieza a lo mejor a dilatarse las pupilas, etc. Y el cortisol es otra de las sustancias hermanas de la adrenalina que va a estar presente en situaciones de estrés prolongado. Entonces, vamos a entender esto. El punto de partida de toda enfermedad psicosomática es el cerebro, las emociones mismas. Específicamente el estrés va a producir cortisol y adrenalina. Estas son las sustancias que se van a comunicar o van a afectar el funcionamiento del timo y el funcionamiento del vaso. Entonces, en términos prácticos, ¿qué significa esto? El estrés va a generar sustancias que aceleran las funciones vitales. El cuerpo va a estar acelerado, ¿sí? El cuerpo comienza a acelerarse y le retroalimenta al cerebro que algo anda mal. El cerebro se alerta, algo anda mal en mi cuerpo. El cerebro responde con más producción del sistema inmune. Es decir, envía señales al timo, al vaso, ¿sí?, de que tienen que empezar a defenderse, es decir, tienen que empezar a producir más sustancias, tienen que empezar a producir más soldados, y entonces tienen que empezar el sistema inmunitario a excitarse. Entonces, muchas de las enfermedades o muchos de los síntomas, por ejemplo, de alergias, me estoy adelantando, vámonos despacito. El estrés, ¿sí?, que es una condición en muchos casos externa, pero en muchos casos también es interna. Luego hay personas, ¿sí?, que a lo mejor en el medio ambiente no hay algo que sea realmente preocupante per se, o sea, que no sea algo realmente muy, muy peligroso. Sin embargo, el cerebro
o el cerebro de estas personas está diseñado para alertarse por cualquier cosa. Tiene una tarea pendiente y entonces, aunque no sea una tarea muy grave o muy trascendental, empiezan a generar muchas cascadas de estrés. Entonces el cerebro mismo, en situaciones de estrés, pues se aceleran las funciones vitales. ¿Por qué? Por la adrenalina. Aquí hay una situación interesante. Al cerebro no le interesa si el peligro al que está la persona temiendo sea real o sea fantaseado. Él va a actuar exactamente de la misma manera. ¿Cómo? Alertando al resto del cuerpo. Es importante y lo tengo que repetir y quiero que les quede bien claro saber que no todas las personas tenemos la misma propensión a las enfermedades. Mucho depende de nuestra capacidad de afrontamiento. Sea real o sea fantaseada, el cerebro interpreta como algo real lo que nosotros pensamos. Aquí entonces la importancia de la vida subjetiva, o sea, la vida del sujeto, nuestra vida interior, ¿sí? Hay gente que es muy alarmista, hay gente que se estresa por cualquier cosa, y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cerebro? El cerebro no le importa si la amenaza es real o no es real. El cerebro de todos modos se va a alertar, va a estar completamente alerta, aunque no sea del todo real. Es decir, muchas personas se alertan porque, no sé, fueron víctimas de una balacera y de repente escuchan una llanta tronar o un globo explotar, y entonces al cerebro no le interesa si el peligro es real o no, simplemente va a reaccionar. Estamos hablando, por ejemplo, de casos de estrés postraumático, que causan que algunas cosas que no son realmente relacionadas con aquel síntoma o con aquella situación que nos provocó miedo o terror, sin embargo, el cerebro no le interesa si es real o no es real la situación que a ti te está molestando, va a actuar, va a acelerar tus funciones vitales. ¿A través de qué? De la adrenalina. Imagínate una persona que sea muy temerosa, que sea una persona muy miedosa, al escuchar un globo inmediatamente se va a alertar y al cerebro no le va a importar si la situación es real o no. ¿Por qué? Porque no alcanza a procesar esto. Como no lo alcanza a procesar, simplemente lo que va a hacer es acelerar las funciones vitales. Entonces tú ves una persona que ya tiene predisposición al miedo, que explota un globo, la persona va a soltar adrenalina. Ahora, con respecto a las situaciones psicosomáticas, en muchas de las ocasiones, sí es cierto, las fantasías, las predisposiciones, las predisposiciones a enfermarse, por ejemplo, ya en casos de personas que tengan hipocondriasis, es decir, las personas que tienen mucha propensión a copiarse síntomas de enfermedades de manera inconsciente, se las apropian y las manifiestan, se puede deber en gran medida a esta reacción que el cerebro tiene de estrés. El estrés, regresando, el cerebro no alcanza a interpretar si el estrés es real o no. Simplemente acelera las funciones vitales cuando siente que está en peligro, sea esto real o no. Tengo que ser repetitivo, pero tiene que quedar claro. La adrenalina se produce no en el cerebro. El cerebro alerta a las glándulas suprarrenales o adrenales que están arriba de los riñones, ¿sí? Algo está ocurriendo, ponte las pilas, acelera el resto del cuerpo. Cuando el cuerpo está acelerado, regresa esta información al cerebro y el cerebro dice, ok, estoy en peligro, ¿sí? Una de las maneras que tengo yo para protegerme del peligro, pues es producir más sustancias del sistema inmunitario, es decir, voy a comenzar a defenderme. Interpreta el cerebro. La manera en la que empieza, o la que puede hacer que se produzcan más, es enviar al timo y enviar al vaso, ¿sí? Que son dos grandes productores de células inmunitarias, mensajes de alerta. ¿Sabes qué? Estoy en peligro, necesito que me protejas. ¿Qué es lo que ocurre después? Ante una situación, y aquí viene una paradoja muy interesante que tengo que desmenuzar. El estrés, hay dos tipos de estrés. Hay un estrés que es agudo y un estrés que es crónico. El estrés agudo, ¿sí? La palabra agudo en sí significa
de mucha intensidad y menos duración. Es decir, una condición aguda es una condición que dura muy poco tiempo, días, semanas, pero que es de mucha intensidad. ¿Cómo qué? Como un choque, por ejemplo, el estar pagando el seguro del carro, como una situación de examen profesional. Es agudo, ¿por qué? Porque dura poco tiempo, pero es muy intenso. La mudanza de una casa, ¿sí? El matrimonio, el aumento del sueldo, etcétera, son situaciones de estrés agudo, ¿sí? Independientemente de que el suceso sea positivo o no, es muy intenso y el cuerpo tarda en adaptarse, ¿sí? Y las condiciones crónicas son de menor intensidad, ¿sí? Pero mayor duración, ¿sí? Un estrés crónico sería, por ejemplo, cuidar a un enfermo de una enfermedad terminal crónica, por ejemplo, cuidar a un enfermo de cáncer o de Alzheimer o de una enfermedad que se mantenga durante mucho tiempo. Se mantiene durante mucho tiempo, pero es menor la intensidad, es un estrés mantenido. Entonces el estrés agudo es un estrés rápido, ¿sí? Es de fast tracking, o sea, se va rápido, y un estrés crónico es un estrés mantenido. ¿Qué tiene que ver con las enfermedades psicosomáticas? Vámonos despacio. Primero explicamos que el estrés agudo, ¿sí? Vamos a empezar con el agudo, que es aquello de mucha intensidad pero de poca duración, el que aparece y desaparece de manera rápida, ¿sí? Es, de nuevo, el estrés agudo va a causar condiciones de sobreproducción de actividad inmunitaria. Es decir, el sistema inmunitario va a estar más excitado, va a estar más alerta y va a estar produciéndose más los primeros síntomas que hemos visto. Ahora sí ya empieza la enfermedad psicosomática a tomar forma. Más diarrea, más vómito, más prurito, es decir, más comezón, más alergias inexplicables, más erupciones de la piel, ¿sí? Más reacción del cuerpo. Entonces, sobreproducción de actividad inmunitaria causada por estrés agudo, ¿sí? Ejemplos de enfermedades clásicas enfermedades, por ejemplo, son las llamadas alergias inexplicables. Ya fue con el dermatólogo, ya fue con el alergólogo, ya fue con el médico especialista y no encuentran la explicación de la alergia. Bueno, en muchas de las ocasiones, y digo en muchas, y me atrevo a decir que más del 80% de los casos de alergias que son inexplicables tienen una situación mental interna, ¿sí? Interna, causada por una sobreproducción de actividad inmunitaria por estrés agudo. Ahí es cuando el doctor cae en la cuenta y dice, sabes que lo tuyo es estrés, pero recordemos que el médico lo único que te va a decir, lo tuyo es estrés, pero no está capacitado realmente, ¿para qué? Para aliviar el estrés. Recordemos que el médico no es un psicoterapeuta. La situación aquí es que en muchas de las ocasiones, cuando ya el doctor cae en la cuenta de que sí, tu enfermedad está causada por estrés, lo que tú puedes aconsejar es que el sujeto se mantenga o se someta a una terapia psicológica. ¿Para qué? Para encontrar algunas de las causas o de las causalidades de estas alergias. ¿Sí? Diarrea persistente. Ojo. Si ya se descartaron otras condiciones orgánicas y la persona sigue presentando diarrea y no hay una infección tal cual y el doctor te dice que es una situación por estrés, entonces sí es una enfermedad psicosomática, porque una diarrea persistente, por ejemplo, por VIH, que es uno de los primeros síntomas del VIH, y la persona dice, es psicosomático porque estoy muy estresado. Ojo, no, tenemos que descartar que realmente no haya una infección mayor. Pero hay casos de diarrea persistente en la que la persona constantemente va al baño y va al baño y va al baño mucho
y no se encuentra ninguna enfermedad, bueno, en muchas de las ocasiones, en el 80% de los casos, es causado por un estrés agudo, que finalmente cuando la persona logra remediar la problemática de la, de la, de lo que le está causando estrés, la diarrea se quita, ¿sí? Alergias inexplicables, diarreas persistentes, prurito. El prurito es comezón. Hay muchos casos en los que la persona se queja de tener mucha comezón y de estarse rascando constantemente. Sin embargo, no hay una causa orgánica, no hay picadura de insectos, no hay hongos, no hay una situación médica aclarada, no hay una alergia por contacto ni mucho menos, y la persona sigue sintiendo comezón. Bueno, en muchos de los casos son estrés agudos. Lo que mi experiencia clínica me ha llevado mucho a descubrir es que la comezón está muy relacionada con rupturas amorosas. Rupturas amorosas. Es lo que yo he visto. Porque extrañamente la comezón comienza en las partes más sociables, es decir, en los brazos y en el pecho. Es aquella zona en la que se tuvo contacto simbólicamente con el ser amado, son las que las personas se quejan de prurito después, irónicamente o en consecuencia de una ruptura. ¿Sí? Hay una situación de estrés agudo causada por una ruptura amorosa en la gran mayoría de los casos que lleva a causar comezón. Muchos, por ejemplo, causas del sistema, sobreexcitación del sistema inmunitario, por ejemplo el acné y el eczema, ya una vez que se descarta enfermedades y, y que la persona constantemente está presentando acné a pesar de que entra en un tratamiento dermatológico y es recurrente, hay una situación, en muchos de los casos, regresamos, casi el 80% de los casos, hay una situación de estrés agudo que no ha resuelto la persona y que la persona comienza a repetir. Entonces, el acné también tiene, el eczema y muchas de las erupciones que la persona puede llegar a tener, sí están relacionados por episodios de estrés agudo, repetitivo, o que la persona constantemente está sometida a situaciones de estrés. Ahora, ¿qué tiene que ver con el sistema inmunitario? Recordemos, el acné no son otra cosa más que linfocitos, son glóbulos blancos. En el acné, las erupciones de la piel son sobreproducción de la actividad inmunitaria, es decir, es el sistema inmunitario tratando de deshacerse de las cosas, tratando de deshacerse de algo. Ahora, la pregunta aquí va a ser bastante directa como terapeuta. ¿Qué está simbolizando aquello de lo que te quieres deshacer? ¿Qué es aquello de lo que quieres de alguna manera renunciar a través de tus síntomas? Y en muchas de las ocasiones vamos a encontrar muchísimas situaciones que tienen que ver más con la vida anímica, más con la vida espiritual incluso, o más con la vida personal y de sentimientos y de pensamientos, que con algún síntoma específico dentro de la, de la manifestación corporal. Detrás de muchos de estos síntomas de sobreproducción de actividad inmunitaria, repito, ejemplos, alergias inexplicables, diarreas persistentes, prurito, acné, eczema. Las más interesantes son las llamadas alergias inexplicables. El 80% de los casos, cuando el médico, incluso el especialista, no le encuentra una explicación, se pueden deber a estrés agudo, a una sobreproducción de la actividad inmunitaria, porque el cerebro está percibiendo que la persona está en peligro. Sea real o sea fantasioso, al cerebro no le interesa, lo procesa como algo real. Entonces, repito, situaciones de alergias inexplicables, por ejemplo, diarreas persistentes, pruritos, acnés o eczemas, están relacionadas a estrés agudo por una sobreproducción de actividad inmunológica debido a que el cerebro, nuestro órgano de pensar, nuestro órgano de la mente, el cerebro está procesando que la persona se encuentra en peligro. Entonces está haciendo esa lisis o está haciendo esa manifestación de incomodidad para que la persona de alguna manera se deshaga de algo. De ese algo es el que nosotros como psicólogos tenemos que encontrar y tenemos que llegar a ese algo, qué es lo que está manifestando el cuerpo a través de estos síntomas. No le vamos a decir en esta clase
cómo hacerlo, porque de alguna manera cuando ustedes si se formaran como psicólogos y tomaran un diplomado o un curso de psicosomática, entonces sí ya vemos los simbolismos, pero en este caso, por cuestiones de tiempo, obviamente no vamos a ver qué simbolizan cada uno de estos síntomas. Lo podemos empezar a ver si es que, no sé, se organiza algún curso de psicosomática y con mucho gusto ahí se amplía la información. Sin embargo, por cuestiones de tiempo no me es posible y sería demasiado ambicioso en una hora empezar a explorar las diversas causas que pueden estar detrás de algunos de los síntomas. Es una empresa bastante ilógica y inalcanzable dado a los recursos con los que contamos en la actualidad. El estrés crónico, ¿sí?, tiene una acción contraria, ¿sí?, al estrés agudo. El estrés crónico, recordemos, es aquel que se mantiene durante mucho tiempo. El estrés agudo no se mantiene, el estrés agudo pasa, ¿sí? El estrés crónico, recordemos, son situaciones de estrés causadas que son de poca intensidad pero de larga duración. Aquí lo que va a ocurrir con el sistema inmunitario es que de alguna manera se va a empezar a agotar el sistema inmunitario de reaccionar. Se va a empezar a agotar, ¿por qué? Porque por un lado pierde efectividad y por otro lado el cuerpo va a empezar a responder cada vez menos, ¿sí? Ante situaciones de estrés crónico, baja la actividad del sistema inmunitario, es decir, probablemente cuando comenzó el estrés, ¿sí?, cuando te dieron recién la noticia o cuando recién empezó tu situación de estrés, la persona pasa por un periodo de sobreactividad, pero luego el cuerpo empieza a acostumbrarse, empieza de alguna manera a saber que esta condición es normal y empieza a bajar el sistema inmunitario. Cuando el sistema inmunitario baja a condiciones que son peligrosas, la situación se llama inmunodepresión. El sistema inmunitario comienza a verse más vulnerable. Repito, esto es en condiciones de estrés crónico, es decir, cuando es mucho tiempo. Cuando ya la persona tiene mucho tiempo, por ejemplo, la viejita que tiene mucho tiempo cuidando al viejito que de alguna enfermedad, empieza a tener menos resistencia a su cuerpo, empieza a agotarse porque el sistema inmunitario comienza a perder efectividad. Es decir, los linfocitos, es decir, los macrófagos, las células B y las células T estuvieron tan en alerta los primeros días que comienzan a perder efectividad, y al empezar a perder efectividad, el sistema inmunitario comienza a perder su efectividad. Al comenzar a perder la efectividad, la persona entra en una etapa que se llama inmunodepresión. ¿La inmunodepresión qué es? La depresión del sistema inmunitario. El sistema inmunitario comienza a ser menos efectivo. Y al comenzar a ser menos efectivo, la persona a largo plazo, y estoy hablando de a largo plazo en el estrés, más de 6 meses. Repito, para yo considerar que el estrés es crónico, debo de usar este criterio. Más de 6 meses de una condición de estrés se puede considerar crónica. Empieza una situación de inmunodepresión, es decir, el sistema inmunitario pierde efectividad para enfrentarse. ¿Qué significa? La persona se vuelve más susceptible, es decir, se vuelve más propensa a infecciones. Es decir, el sistema inmunitario comienza a perder efectividad y entonces muchas enfermedades que anteriormente el sistema inmunitario de las cuales se podía defender empieza a tener fallas. Entonces, condiciones de estrés crónico, no sé si lo están copiando. Si lo están copiando, pónganle pausa en este momento porque lo voy a borrar. ¿Sí? El sistema inmunitario comienza a tener fallas. Entonces, ¿qué enfermedades están relacionadas con estrés crónico?
Cáncer. Cáncer. Recordemos que el cáncer es una afección celular, ¿sí? Una célula comienza a crecer sin control, provocando daños en los órganos y los tejidos circundantes. ¿Qué tiene que ver el cáncer con el sistema inmunitario? El sistema inmunitario normal de todos nosotros, de todas las personas que no tenemos cáncer en este momento, tenemos las células cancerígenas de alguna manera. Sin embargo, el sistema inmunitario las mantiene a raya, es decir, el sistema inmunitario se encarga de no dejarlas crecer. Pero en muchos casos de cánceres, ¿sí? O de tumoraciones, el sistema inmunitario empieza a caer y entonces, ¿qué empieza a hacer esta célula? Comienza a crecer y comienza a formar un tumor. Muchos casos de cánceres tienen una relación directa con estrés crónico, con estrés mantenido. Luego, es muy común infecciones de todo tipo, en especial, por ejemplo, infecciones respiratorias. Sí, la llamada pulmonía fulminante. Es bien común que, desgraciadamente, ocurre así. Se muere el viejito, la viejita que queda viva, después de que muere, adquiere una infección respiratoria que usualmente hubiera podido subsanar. Bueno, pero en esta ocasión la infección respiratoria puede empezar como una gripe, se convierte en pulmonía y vamos que a la persona le da neumonía y fallece. ¿Por qué? Porque la persona estuvo tanto tiempo sometida a estrés crónico, ¿qué es lo que ocurre un día? Simplemente la infección comienza a avanzar. Muchas infecciones, por ejemplo, personas que viven con el virus del VIH, cuando están sometidas a estrés crónico, cuando no hay una intervención psicológica adecuada con estas personas y la persona comienza a tener el avance de la enfermedad, bueno, en muchas de las ocasiones nuestras personas que tienen VIH, si se mantienen saludables, si mantienen una buena actitud, si se les orienta y si se les interviene psicológicamente, bueno, pues continúan teniendo VIH, es decir, continúan teniendo el virus, sin embargo no se manifiesta. En muchos casos de estrés crónicos en personas con VIH, esto se convierte en SIDA. ¿Por qué? Porque el estrés crónico que reinó durante mucho este tiempo, empieza a hacer que el sistema inmunitario, aparte del virus de inmunodeficiencia, tenga una inmunodepresión, es decir, pasen a la fase del SIDA, que es cuando ya empieza el síndrome en sí, causada por el estrés crónico al que fueron sometidos. Muchos carcinomas, que está también relacionado con el estrés crónico, relacionado, no causal. Recordemos, yo no estoy diciendo que el Alzheimer sea causado por estrés crónico, pero una persona que tenga principios de Alzheimer y se someta a estrés crónico, las células del cerebro comienzan a tener menos defensa y el Alzheimer, que es una enfermedad interna dentro del cerebro, comienza a crecer. ¿Por qué? Porque no hay una barrera que le diga al Alzheimer o a esas células que empiezan a morir por sí solas, no hay nadie que las defenda, entonces el Alzheimer comienza a manifestarse. Entonces es una cadena. Es bien común que entonces, después de que la persona cuidadora, la viejita que se duró mucho tiempo cuidando a su señor que tenía Alzheimer, al finalizar, el viejito al morir finalmente, recordemos que el Alzheimer es una enfermedad progresiva y mortal, crudamente esto es así. Comienza entonces a tener más Alzheimer, comienza entonces la persona a someterse a estrés crónico y la persona empieza a desarrollar Alzheimer. ¿A partir de qué? A partir de fallas en el sistema inmunitario, después de todo. Bien, si lo van a copiar, cópienlo. Pónganle pausa porque tengo que borrarlo. A la parte de la psicología que estudia las relaciones entre el sistema inmunitario y el sistema nervioso, actualmente se le denomina psiconeuroinmunología. Dividámoslo. Psico, ¿qué significa? Mente. Neuro, nervios. Sistema nervioso.
cerebro. Inmuno, inmunitario, defensas. Y logía es estudio. Es de reciente creación, esto es de los años 2000. La psiconeuroinmunología tiene antecedentes muy viejos, sin embargo empezó a estudiarse y a profundizarse a partir del año 2004. Digamos que es el estudio de la manera en la que la mente, a través del sistema nervioso, tiene efectos sobre el sistema inmunitario. La psiconeuroinmunología es la ciencia que actualmente se encarga de esto. Entonces, recapitulando, el estrés es una respuesta del cerebro, ¿sí? El estrés es una respuesta del cerebro. Sea real o imaginaria, ¿sí? Va a crear más activación en el resto del cuerpo. Esta sobreactivación en el resto del cuerpo va a regresar al cerebro, ¿sí? El cerebro va a enviar activación al sistema inmunitario y el sistema inmunitario va a empezar a crear más defensas en un primer momento. Recordemos que el estrés puede ser real o puede ser imaginario, sin embargo, de cualquier manera va a crear una activación. El cerebro va a interpretar esta activación del cuerpo como la misma señal de alerta, ¿sí? Entonces va a activar el sistema inmunitario, va a crear más defensas. Pero esto es en el estrés agudo. Cuando la condición se mantiene, estas defensas van a empezar a perder efectividad y entonces se va a ver una inmunodepresión. Muchas enfermedades están relacionadas con el funcionamiento o justamente con este diálogo, ¿sí? Ya lo habíamos visto anteriormente, espero que los hayan anotado y bueno, por el momento es todo. Vamos a continuar con la vía endocrinológica, es decir, la manera en la que nuestro cerebro afecta a nuestro sistema hormonal, y luego vamos a empezar a ver también la manera en la que nuestro cerebro afecta al sistema nervioso autónomo y las enfermedades que están relacionadas con esto después de un pequeño receso y regresamos.